Una chica alienígena entró en celo sin darse cuenta, aumentando su sensibilidad tras oler el sudor humano. Los músculos de Connor Mitchell ardían con el satisfactorio dolor de un buen entrenamiento. El sudor brillaba en su torso desnudo, deslizándose por las definidas líneas de su abdomen mientras completaba su última serie de peso muerto en el gimnasio de la estación. El enorme centro interestelar conocido como Estación Nexus albergaba docenas de especies, pero el gimnasio estaba felizmente vacío en este ciclo, justo como él lo prefería. Tomó su toalla, se secó la cara y se la pasó por su cabello castaño claro aún húmedo. Los sistemas ambientales de grado militar mantenían la estación a una temperatura perfecta para la mayoría de las especies, pero la fisiología humana se calentaba durante el ejercicio. Connor llevaba 6 meses destinado en Nexus como parte del programa de intercambio diplomático de la Tierra y aún no se había adaptado del todo a la gravedad artificial ni al zumbido constante de los sistemas de la estación. Las puertas neumáticas se abrieron con un siseo y Connor alzó la vista. Sus ojos azules se abrieron ligeramente al ver a la recién llegada. Una vidiana entró en el gimnasio. Su piel verde esmeralda brillaba con la luz. Su cabello caía en cascada por su espalda, como una brillante cascada, y su figura atlética se lucía con una camiseta sin mangas y unos shorts grises ajustados, que realzaban su esbelta complexión. Connor asintió cortésmente antes de volver a sus pesas. Los vidianos eran conocidos en toda la galaxia como científicos y diplomáticos excepcionales. Su civilización había logrado los viajes espaciales siglos antes que los humanos. Esta vidiana en particular parecía concentrada en su propio entrenamiento, dirigiéndose directamente a las máquinas de cardio. Buen ciclo, dijo en un inglés perfecto, con una voz melódica y el ligero acento común a su especie. Buen ciclo, respondió Connor, continuando con sus pesas. Estaba acostumbrado a las diversas especies alienígenas de la estación. Pero la interacción solía limitarse a entornos profesionales. El gimnasio era generalmente su santuario. La mujer vidiana comenzó su rutina de calentamiento y Connor no pudo evitar notar sus gráciles movimientos. Había algo casi hipnótico en la forma en que se movía. Cada movimiento era preciso y fluido. Estaba a punto de ir a las duchas cuando oyó un pequeño jadeo. Al girarse, vio a la mujer vidiana paralizada, con los ojos muy abiertos y las manos aferradas al abdomen. ¿Estás bien?, preguntó Connor dando un paso hacia ella. Ella no respondió de inmediato. Sus ojos plateados recorrieron la habitación antes de posarse en él. Comenzó, pero se detuvo. Su cuerpo se estremeció ligeramente. Algo está pasando. Connor se acercó, la preocupación marcando su rostro. ¿Necesitas asistencia médica? ¿Puedo llamar? No, exclamó ella, retrocediendo. No, doctores, solo quédese un momento. Connor se detuvo, respetando su espacio, pero permaneciendo alerta. La mujer vidiana respiraba con dificultad. Sus manos se movían de su abdomen a su pecho, y para asombro de Connor, a su trasero. Ante sus ojos, su cuerpo comenzó a cambiar. Su ya atlética figura parecía llenarse. Su pecho se hinchaba visiblemente bajo su camiseta, cuya tela se tensaba contra la repentina expansión. Pero, sobre todo, sus caderas y glúteos se expandieron rápidamente, adquiriendo una forma curvilínea pronunciada que se marcaba contra sus pantalones cortos. «Santo cielo», murmuró Connor, incapaz de apartar la mirada. «¿Qué te está pasando?» La mujer vidiana parecía horrorizada, intentando cubrirse con los brazos ante los cambios. Esto se estaba volviendo cada vez más feudal. «Es una respuesta biológica», logró decir con voz tensa. «Algo desencadenó mi ciclo reproductivo. Esto no debería estar pasando aquí». La mente de Connor daba vueltas. Había estudiado xenobiología como parte de su formación diplomática, pero nada lo había preparado para esto. ¿Qué lo desencadenó? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Ella lo miró. Sus ojos plateados se abrieron de par en par con una mezcla de vergüenza y algo más, algo primitivo.
Eres tú, dijo en voz baja. Tu aroma, las feromonas masculinas humanas durante el esfuerzo físico, son similares a las señales de apareamiento de los vidianos. Connor sintió que el calor le subía a la cara, algo que no tenía nada que ver con su entrenamiento. Mi sudor desencadenó esto. Ella asintió, intentando mantener la dignidad a pesar de su rápida transformación. Soy Elani, por cierto, dijo con un toque de humor negro en la voz. Te daría la mano, pero estoy un poco ocupada en este momento. A pesar de la extraña situación, Connor no pudo evitar sonreír. Connor Michey y yo creemos que un apretón de manos sería lo menos apropiado. De nuestras preocupaciones ahora mismo, Elani intentó ajustarse la ropa, que ahora le quedaba ridículamente mal a sus nuevas proporciones. Necesito volver a mis aposentos antes de que alguien me vea así. Los cambios deberían estabilizarse pronto, pero... Señaló con impotencia su cuerpo transformado. Déjame ayudarte, ofreció Connor, sacando su chaqueta de la bolsa del gimnasio. Toma, para que te la pongas alrededor de la cintura. Te acompañaré a tus aposentos. Elani dudó un instante, pero luego aceptó la chaqueta y se la ató a las caderas. Gracias. No es así como me imaginaba conocer a uno de los diplomáticos humanos de la estación. Créeme, dijo Connor con una sonrisa irónica. Esto tampoco está en el manual diplomático. Mientras se dirigían a la salida C, Connor no pudo evitar notar la grácil contoneo de la figura recién transformada de Elani y se preguntó qué otras sorpresas podrían deparar las interacciones entre especies. Ninguno de los dos sabía que su encuentro fortuito pronto los enredaría en una red de política interestelar, antiguos misterios biológicos y una atracción que desafiaba las fronteras de sus respectivas especies. Los aposentos de Elani se encontraban en el ala científica de la estación Nexus, a una distancia considerable de las instalaciones recreativas. Cada paso de su viaje por los pasillos curvos de la estación se sentía como una eternidad mientras ella luchaba por mantener la compostura. Connor caminaba un poco por delante, deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que el camino estuviera libre antes de indicarle que siguiera. Ya casi llegamos, la tranquilizó mientras se acercaban a la sección residencial designada para el personal vidiano. Elani asintió agradecida. Su cabello plateado ocultaba parcialmente su rostro sonrojado. Los cambios biológicos se habían estabilizado, pero su cuerpo seguía drásticamente alterado. Sus atributos femeninos ahora se mostraban prominentemente a pesar de la chaqueta de Connor atada a su cintura. Código de puerta 72991 Alfa. Susurró mientras llegaban a sus aposentos. Connor introdujo la secuencia y la puerta se abrió con un suave siseo. Una vez dentro, Elani exhaló profundamente, apoyándose contra la pared. Sus aposentos estaban escasamente decorados, pero distintivamente alieníticos. Estructuras cristalinas que los humanos podrían confundir con obras de arte servían como almacenamiento de datos vidianos, y la iluminación tenía un sutil tinte verde que imitaba la luz del sol de su planeta natal. Gracias, dijo finalmente, encontrando la mirada de Connor. Esto es humillante, pero podría haber sido mucho peor sin tu ayuda. Connor mantuvo una distancia respetuosa. Su entrenamiento diplomático se activó. No hay necesidad de agradecimientos. ¿Necesitas algo más? ¿Debería contactar a alguien de tu delegación? Preguntó Elani rápidamente, recomponiéndose. No, por favor, este es un asunto privado. Envía, estos ciclos son sagrados y personales. Si mis superiores se enteraran de que un humano provocó mi reacción. Su voz se apagó, sus ojos plateados, nublados por la preocupación. Connor asintió, comprendiendo las implicaciones. Las relaciones entre especies eran delicadas e inesperadas. Las compatibilidades biológicas podrían complicar los esfuerzos diplomáticos. ¿Tú, secreto, estás a salvo conmigo?
Pero si no te importa que pregunte, ¿qué pasó exactamente? Allá atrás, creía que los vidianos tenían control total sobre sus sistemas reproductivos. Elani se dirigió a una elegante consola. Tocó una secuencia que atenuó ligeramente la luz. Normalmente, nuestros ciclos reproductivos se activan voluntariamente mediante tratamientos hormonales y rituales específicos, dijo. Señaló su cuerpo transformado. Esta respuesta espontánea no tiene precedentes. Al menos oficialmente. Connor arqueó una ceja. Elani dudó y luego suspiró. Hay leyendas, viejas historias de cuando los vidianos se encontraron por primera vez con otras razas espaciales. Relatos de respuestas espontáneas de fertilidad en ciertas especies, pero se consideran mitos, no ciencia, hasta hoy, añadió Connor. Hasta hoy, asintió ella, con una leve sonrisa en los labios a pesar de su vergüenza. Soy xenobióloga, especializada en fisiología comparada. No se me escapa la ironía, rió Connor. ¿Así que dices que me acabo de convertir en un caso de estudio? Preguntó Elani, con su curiosidad científica superando visiblemente su vergüenza. La fisiología humana siempre me ha fascinado. Tu especie se adapta rápidamente. Evoluciona rápidamente en comparación con la mayoría y ahora se señaló a sí misma. De nuevo, parece haber una compatibilidad química inesperada. Connor estaba a punto de responder cuando su comunicador sonó. Mirando la pantalla, hizo una mueca. Embajador Cheston, llego tarde a la reunión informativa. Debería ir. Elani dijo, estaré bien ahora. Los cambios físicos durarán aproximadamente 72 horas. Pero los impulsos deberían disminuir pronto. Connor sintió que el calor le subía a la cara de nuevo. Impulsos, ¿verdad? Bueno, si necesitas algo, tengo tu chaqueta, dijo Elani con un toque de picardía. Supongo que eso significa que tendremos que volver a vernos. Supongo que sí, asintió Connor, dirigiéndose a la puerta. Por razones puramente diplomáticas, por supuesto. Por supuesto, repitió Elani con sus ojos plateados brillantes. Las relaciones diplomáticas entre nuestras especies claramente necesitan más investigación. Cuando Connor salió de los aposentos de Elani, no pudo evitar sonreír. 6 meses en la estación Nexus habían sido gratificantes profesionalmente, pero aislantes personalmente. Ahora, una reacción biológica accidental había creado la conexión más interesante que había hecho desde que dejó la Tierra. Su comunicador resonó de nuevo, esta vez con más insistencia. La embajadora Cheston no era conocida por su paciencia. Connor aceleró el paso. Su mente aún estaba medio ocupada con pensamientos sobre la Esmeralda SK de ojos plateados. La sala de reuniones diplomáticas murmuraba con una conversación tranquila cuando Connor llegó, ligeramente sin aliento y aún con su ropa de entrenamiento. Cerca de la embajadora Cheston, una mujer severa con reputación de estándares impecables, lo miró con desaprobación. Señor Michei, qué amable de su parte acompañarnos, dijo con voz fría. Mis disculpas, embajadora, respondió Connor, deslizándose en un asiento vacío. Había una situación en el gimnasio que requería mi atención. Una situación diplomática, espero. Chest respondió, ya que ese es tu trabajo. Antes de que Connor pudiera formular una respuesta, las puertas se abrieron de nuevo y entró una delegación de vidianos. Connor reconoció a la mayoría de ellos de reuniones anteriores. Científicos y diplomáticos de alto rango que representaban los intereses de su mundo natal en la estación Nexus. Lo que no esperaba era al alto e imponente vidiano en su centro, cuyas elaboradas túnicas plateadas y expresión severa lo delataban como alguien de gran importancia. El embajador Cheston, dijo el líder vidiano con voz profunda y resonante, dijo, gracias por aceptar esta reunión no programada. Cheston hizo una leve reverencia. Alto consejero Theon, la estación Nexus se honra con su inesperada visita. Connor se puso rígido en su asiento.
El alto consejero Theon era una de las figuras políticas más poderosas del cónclave vidiano. Rara vez se le veía fuera de su mundo natal. Su presencia en la estación era significativa y potencialmente problemática. «Vengo por un asunto delicado», continuó Theon, recorriendo la sala con la mirada antes de posarse en los ojos de Connor. Se estrechó ligeramente. Se trata de la integración de los humanos en nuestra comunidad galáctica compartida. La expresión de Cheston permaneció neutral, pero Connor podía sentir su tensión. Creíamos que nuestra integración estaba progresando sin problemas, ¿y ha ocurrido algo que sugiera lo contrario? Ton hizo un gesto que Connor reconoció como el equivalente vidiano de un saludo desdeñoso. No oficialmente, sin embargo, hay preocupaciones sobre ciertas compatibilidades biológicas que han salido a la luz recientemente. Connor sintió un vuelco en el estómago. No había forma de que Ton supiera lo que había sucedido con Elani hacía menos de una hora. A menos que se trate de compatibilidades biológicas, preguntó Cheston, mirando brevemente a Connor. Sí, respondió Ton. Nuestros científicos han descubierto que la bioquímica humana interactúa con la fisiología vidiana de maneras inesperadas, maneras que podrían tener importantes implicaciones culturales y sociales. Connor mantuvo su rostro de póker diplomático, pero internamente su mente daba vueltas. ¿Cómo se había enterado Ton del incidente tan rápido y por qué lo estaba mencionando en una reunión diplomática oficial? Estoy seguro de que nuestras respectivas comunidades científicas pueden colaborar para comprender estas interacciones. Cheston ofreció con cautela, asentía Ton, con la mirada fija en Connor. De hecho, creo que uno de sus diplomáticos jóvenes ya ha comenzado un experimento no autorizado con una de nuestras científicas. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia Connor, quien sintió una gota de sudor formarse en su frente, algo que nada tenía que ver con su entrenamiento anterior. Señor Michei, dijo Chest con voz peligrosamente tranquila, ¿tiene algo que compartir con esta asamblea? Connor aclaró su garganta. Su entrenamiento diplomático se puso en marcha. Alto consejero Theon, con el debido respeto, si se refiere a mi interacción con la científica Elani, fue completamente accidental y no formó parte de ningún experimento. ¿Accidental? La voz de Theon denotaba incredulidad. ¿Activó accidentalmente un proceso biológico sagrado de los vidianos? Sí, respondió Connor con firmeza. Ninguno de los dos era consciente de que las feromonas humanas pudieran afectar la fisiología de los vidianos. Cuando se hizo evidente, simplemente la ayudé a regresar a sus aposentos discretamente. La expresión de Chest había pasado de una neutralidad diplomática a una alarma apenas disimulada. Señor Michei, tal vez debería explicar con más detalle lo que ocurrió, Connor. Dudé, consciente de que Elani había querido mantener el asunto en privado, pero con Theon ya al tanto y llevándolo a un canal diplomático oficial, la discreción ya no era una opción. Estaba haciendo ejercicio en el gimnasio de la estación cuando la científica Elani entró. Tras ser expuesta a mi sudor, experimentó una respuesta biológica inesperada. Su cuerpo sufrió cambios físicos consistentes con lo que ahora entiendo que es el ciclo reproductivo vidiano. Un murmullo recorrió la delegación humana mientras los vidianos permanecían estoicamente en silencio. ¿La ayudaste? Cheston preguntó. Sí, embajador. Parecía lo correcto. Theon emitió un sonido que podría haber sido una burla. Lo correcto habría sido alertar al personal médico vidiano de inmediato. En cambio, elegiste acompañarla en privado, estableciendo una conexión a solas durante un estado biológico vulnerable. Connor sintió un destello de indignación. Ella solicitó específicamente que no hubiera intervención médica. Respeté sus deseos. Su juicio estaba comprometido. Ellos replicaron y ahora nos enfrentamos a un posible incidente diplomático. Cheston intervino con suavidad. Alto consejero, si bien la situación es inesperada, no logré ver cómo constituye un incidente diplomático. No se violó ningún protocolo y ambas partes
Actuaron de buena fe. El problema, dijo Theon con voz cada vez más grave, es que la científica Elani no es simplemente una investigadora. Es mi hija y está prometida para unir nuestra casa con otra familia prominente, una unión que tiene importantes implicaciones políticas para nuestra gente. La revelación golpeó a Connor como un puñetazo en el estómago. Lonie no había mencionado nada de esto, ni su conexión con D, ni su compromiso. Además, continuó Ton. Nuestras tradiciones dictan que, una vez que se activa el ciclo reproductivo, se forman ciertos vínculos que nuestra cultura considera sagrados y vinculantes. La compostura diplomática de Chest finalmente se quebró. ¿Sugieres que mi joven diplomático está ahora culturalmente casado con tu hija? No casado, corrigió Theon, sino biológicamente sincronizado de una manera que nuestras tradiciones no pueden ignorar. Esto complica las cosas significativamente. Connor recuperó la voz. Hola, consejero. No tenía intención de interferir con las costumbres vidianas ni con el compromiso de su hija. Si hay una manera de revertir esta sincronización, la hay. No la hay, interrumpió Ton. Por eso he venido personalmente a resolver este asunto antes de que se agrave aún más. La tensión en la habitación era palpable mientras Theon y Chest se enfrascaban en una silenciosa batalla de voluntades. Connor sentía como si estuviera viendo una partida de ajedrez de alto riesgo donde, sin saberlo, se había convertido en una pieza crucial. Finalmente, Chest habló. ¿Qué resolución propone, alto consejero? La mirada de Theon volvió a ser calculadora y fría. El señor Michei será reasignada inmediatamente a un puesto lejos de la estación Nexus y de cualquier territorio villano. Mi hija regresará conmigo a Veridia para rituales de purificación. Emitiremos una declaración conjunta atribuyendo el incidente a una reacción bioquímica previamente desconocida e implementaremos protocolos para prevenir futuras ocurrencias. Si consideramos que estos términos son inaceptables, Chest desafió a Ton con una calma mortal. Me veré obligado a reconsiderar la posición del cónclave villano sobre varios tratados clave que se están negociando con la Tierra. La amenaza implícita flotaba en el aire. Connor sabía que esos tratados representaban años de cuidadosa diplomacia y eran vitales para el creciente papel de la Tierra en la política galáctica. Antes de que Chest pudiera responder, las puertas de la sala de reuniones se abrieron de nuevo. Elani estaba en la entrada. Su figura transformada era imposible de ocultar a pesar de llevar una túnica villana fluida. Sus ojos brillaban con determinación mientras observaba la sala. Padre, dijo con voz clara y fuerte, creo que debería tener voz en mi propio futuro. La sala quedó en silencio mientras todas las miradas se dirigían a la inesperada recién llegada, cuya llegada acababa de transformar a una ya de por sí impactada. La compleja situación diplomática se había vuelto mucho más impredecible. La sala de reuniones diplomáticas quedó sumida en un silencio atónito. Elani estaba de pie en la puerta. Su figura transformada acaparaba la atención a pesar de la túnica que llevaba para ocultarla. Su cabello plateado estaba recogido con un estilo formal, pero algunos mechones se habían escapado, enmarcando su rostro de una manera que, de alguna forma, la hacía parecer vulnerable y decidida a la vez. El alto consejero Theon fue el primero en recuperarse, su expresión endureciéndose mientras se dirigía a su hija Elani. Este no es el lugar apropiado para... ¿Para qué? Interrumpió ella, entrando completamente en la sala. Para que yo tenga voz en las decisiones que afectan mi vida, mi cuerpo, mi futuro. Connor observó el intercambio con una mezcla de admiración y preocupación. En el poco tiempo que conocía a Elani, no la había imaginado como alguien que desafiaría directamente a la autoridad, especialmente no a la de uno de los vidianos más poderosos de la galaxia, el embajador Cheston. El diplomático aprovechó la oportunidad para recuperar el control de la situación. Quizás deberíamos suspender la reunión formal y permitir que la familia discuta esto en privado.
No, dijo Elani con firmeza. Se ha convertido en un asunto diplomático, ¿no es así? Entonces debería tratarse con todas las partes presentes. Ella se adentró más en la sala. Connor notó que caminaba con cierta inestabilidad, ya fuera por su transformación física o por nerviosismo. No pudo distinguirlo. Cuando llegó a la mesa central, apoyó las manos sobre ella, preguntándose: «¿La sincronización biológica de la que habla mi padre es real?», reconoció, recorriendo la sala con la mirada antes de posarse en Connor. «Pero no es a eso a lo que se refiere». Theon hizo un gesto de desdén. «No estás cualificada para interpretar nuestras tradiciones más sagradas, hija. Soy una xenobióloga especializada en fisiología comparada», replicó Elani, con un destello de ira en sus ojos plateados. «He pasado la última hora revisando todos los registros históricos y científicos disponibles sobre el ciclo reproductivo espontáneo. Lo que sucedió no tiene precedentes, sí, pero no crea un vínculo irrompible». Connor sintió un alivio, aunque se sorprendió al sentir también una punzada de decepción. Apartó la confusa emoción, centrándose en la crisis diplomática que tenían entre manos. «Si me permiten», intervino con cautela. «Parece que aquí hay una cuestión científica que se está tratando como cultural. Quizás deberíamos separar los dos asuntos». El embajador Chest asintió con aprobación. «Una sugerencia sensata, señor Michei». La expresión de Theon permaneció impasible. «Imposible en la cultura vidiana. Biología y tradición son inseparables». «Eso no es del todo cierto», dijo el padre Elani, suavizando ligeramente su voz. «Nuestra historia está llena de ejemplos donde la tradición se adaptó a nuevos conocimientos biológicos». Se dirigió a la asamblea en pleno. «¿Qué?». Lo que sucedió entre el diplomático Michei y yo fue, en efecto, desencadenado por una compatibilidad bioquímica. Desconocíamos la existencia de sus feromonas humanas, que contienen compuestos notablemente similares a los producidos durante el ritual de apareamiento vidiano. Mi cuerpo respondió instintivamente, razón por la cual este asunto es tan serio. Theon interrumpió: «Los cambios físicos que ha experimentado mi hija son sagrados en nuestra cultura. Ocurren solo cuando una mujer vidiana encuentra a su pareja compatible». Connor se removió incómodo en su asiento con respeto. «Hola, consejero, fue una exposición accidental». Ninguno de los dos tenía buenas intenciones. «La intención es irrelevante», lo interrumpió Theon. «La respuesta biológica se ha producido por nuestras leyes más antiguas. Usted ha iniciado una conexión vinculante». Elani enderezó su postura. Su figura transformada se hizo más pronunciada con el movimiento. «Padre, usted sabe tan bien como yo que esas leyes no se han aplicado durante generaciones. Fueron escritas antes de que entendiéramos la bioquímica de nuestros ciclos reproductivos. No se han aplicado». Theon asintió, «porque no han sido necesarias. Un vidiano ha experimentado un ciclo espontáneo en más de 3 años. Siglos». La embajadora Cheston se aclaró la garganta. «Si bien respeto las tradiciones vidianas, alto consejero, no puedo aceptar la reasignación de mi diplomático basándome únicamente en un accidente biológico». Los ojos de Theon se entrecerraron. «Entonces, tal vez prefiera que hagamos un anuncio público sobre cómo la bioquímica humana puede desencadenar respuestas reproductivas incontroladas en las hembras vidianas. Estoy segura de que eso beneficiaría las relaciones entre especies». La amenaza flotaba en el aire. Connor miró a Annie, cuya tez esmeralda se había oscurecido con lo que él asumió que era el equivalente vidiano de un rubor. «Hay otra opción», dijo Elani en voz baja. Todas las miradas se volvieron hacia ella. «Las pruebas de compatibilidad», continuó. «Una antigua tradición que permite poner a prueba un vínculo potencial cuando se forma en circunstancias inusuales». La expresión de Theon pasó de la ira a la sorpresa. «No puede estar hablando en serio».
Las pruebas no se han invocado en milenios, pero siguen siendo parte de nuestra ley, replicó Elani. Y nos permitirían resolver este asunto sin incidentes diplomáticos ni deshonra personal. Connor se inclinó hacia la embajadora. Cheston, ¿qué son estas pruebas?, susurró. Cheston negó levemente con la cabeza, indicando que estaba tan desinformada como él. Elani pareció oír su pregunta. Las pruebas de compatibilidad son una serie de desafíos diseñados para comprobar si dos individuos son verdaderamente compatibles biológica, intelectual y espiritualmente. Si las superamos, el vínculo se reconoce. Si fallamos, el vínculo se considera una anomalía biológica y puede disolverse ceremonialmente. El vínculo de mi hija, exigió entonces, permanecería intacto si las pruebas demostraban que la sincronización había sido un mero accidente. Elani respondió, es la solución perfecta, padre. Honramos la tradición a la vez que reconocemos la ciencia moderna. Connor admiró la rapidez mental y la habilidad diplomática de Elani. Había encontrado un camino que respetaba las tradiciones de su cultura y que potencialmente los liberaba a ambos de un enredo no deseado. Estoy dispuesto a participar en estas pruebas, dijo, ganándose una mirada penetrante de la embajadora Cheston. Si eso resuelve la situación sin consecuencias diplomáticas. La expresión de Cheston dejó claro que hablaría con él más tarde, pero no lo hizo. Contradecirlo públicamente. Terrón guardó silencio durante un largo rato, su mirada oscilando entre su hija y Connor. Finalmente habló. Las pruebas de compatibilidad requieren una declaración de intención formal de ambas partes. ¿Estás preparado para hacer tal declaración? ¿Humano? Connor vaciló, de repente consciente de la gravedad de lo que estaba aceptando. No sabía nada sobre estas pruebas ni lo que implicaban. Por lo que sabía, podían ser peligrosas o humillantes, pero al mirar a Elani, sus ojos plateados suplicantes, su cuerpo transformado, testimonio de la extraña situación en la que se encontraban, asintió. Sí, estoy preparado, dijo con firmeza. Yo también, añadió Elani. La expresión de tono era indescifrable. Muy bien, la primera prueba comenzará mañana, al amanecer del hijo mayor de Vidia. Embajador Cheston, su presencia como testigo sería apreciada. Cheston inclinó la cabeza. Por supuesto, alto consejero, hasta entonces. Teren continuó. El diplomático Michei tendrá restringido cualquier contacto con mi hija. La preparación para las pruebas debe realizarse en aislamiento. Dicho esto, hizo un gesto a su séquito, y la delegación de Vidia comenzó a salir. Fuera de la sala de reuniones, Elani se detuvo un instante, su mirada encontrándose con la de Connor. Gracias, murmuró en silencio antes de seguir a su padre mientras la puerta se cerraba tras ellos. La embajadora Cheston se giró hacia Connor con una expresión que mezclaba exasperación y curiosidad. Señor Michei, dijo, espero que se dé cuenta de a que se ha comprometido. Connor se pasó una mano por su cabello aún húmedo. Sinceramente, embajadora, no tengo ni idea, pero me pareció la única manera de evitar un incidente diplomático. Quizás Cheston admitió, o quizás usted acaba de crear uno mayor. Las pruebas podrían ser cualquier cosa, desafíos físicos, pruebas psicológicas, quién sabe. Yo me encargaré, le aseguró Connor con más confianza de la que sentía. ¿Qué tan malo podría ser? La expresión de Cheston no inspiraba confianza. Te sugiero que uses tu periodo de aislamiento para aprender todo lo que puedas sobre los rituales de apareamiento vidianos y estas pruebas de compatibilidad. Haré que nuestro agregado cultural envíe la información que tengamos. Connor asintió, sintiendo de repente el peso de su decisión impulsiva. Embajador, ¿sabías que Elani era la hija de Theon? ¿O sobre su compromiso? No, admitió Cheston. El alto consejero Theon es notoriamente reservado con su familia,
y los compromisos vidianos, especialmente los motivados políticamente, rara vez se anuncian hasta justo antes de la ceremonia. Connor asimiló esta información, preguntándose qué más desconocía sobre el Ani. «Debería prepararme para mañana». «Sí, deberías», asintió Cheston. «Y Michei, intenta no provocar más incidentes entre especies antes de entonces, a pesar de la gravedad de la situación». Connor no pudo evitar sonreír. «Haré lo mejor que pueda, embajador», mientras salía de la sala de reuniones. Sus pensamientos volvieron a Elani, su valentía al enfrentarse a su padre, su rapidez mental al proponer las pruebas y la mirada en sus ojos plateados cuando le dio las gracias. Fuera lo que fuese lo que implicaran esas pruebas, estaba decidido a afrontarlas de frente, no solo por razones diplomáticas, sino por ella. De vuelta en sus aposentos, Connor encontró un mensaje en su terminal. Era de un remitente anónimo, pero supo de inmediato quién era. La primera prueba pone a prueba la sintonía física. Prepárense para moverse como uno solo. Y Connor, gracias por estar a mi lado. Pocos habrían hecho lo mismo. Connor leyó el mensaje 2 veces antes de que se borrara automáticamente. Sintonía física. Moverse como uno solo. ¿En qué se había metido? Con un suspiro, comenzó a investigar las costumbres vidianas, preparándose para lo que el mañana pudiera traer. La cámara ceremonial a bordo de la estación Nexus se había transformado de la noche a la mañana. Lo que una vez fue una sala de reuniones multiusos ahora brillaba con símbolos vidianos bioluminiscentes a lo largo de las paredes. El aire estaba cargado de un dulce aroma especiado que Connor no pudo identificar, pero que le resultó extrañamente relajante. Llegó justo al lugar designado. Connor vestía las prendas que le habían entregado en sus aposentos. Un ajustado mono negro con sutiles detalles azules que combinaban con sus ojos. El material era distinto a todo lo que había usado antes, ligero y protector a la vez, adhiriéndose a su musculoso cuerpo como una segunda piel. La embajadora Chest se encontraba a un lado de la sala. Su uniforme diplomático, impecable como siempre, le dirigió a Connor un leve asentimiento al entrar. Su expresión no revelaba nada. Diplomático Michei, alto consejero. La voz de Theron resonó en la sala. El líder vidiano se encontraba sobre una plataforma elevada, vestido con túnicas ceremoniales, plateadas que parecían capturar y reflejar la luz ambiental de la sala. Ha venido a someterse a la primera prueba de compatibilidad. Sí, confirmó Connor con voz firme a pesar del nerviosismo, que le revolvía el estómago. Entiende que estas pruebas son vinculantes tanto bajo la ley vidiana como bajo el Tratado de Respeto Cultural Interespecífico de 2187. Connor asintió. Muy bien. Theon señaló una entrada lateral. Comencemos. La puerta se abrió y Elani entró. A Connor se le cortó la respiración. Llevaba un body similar al suyo, pero de un verde esmeralda intenso que complementaba su tono de piel. El material apenas ocultaba su figura transformada. Al contrario, la realzaba, resaltando las curvas dramáticas que se habían desarrollado tras su encuentro en el gimnasio. Su cabello plateado estaba trenzado, elaboradamente con pequeños cristales brillantes entretejidos. Connor se dio cuenta, con un sobresalto, de que era absolutamente deslumbrante. Sus miradas se cruzaron en la sala y Connor sintió algo agitarse en su interior. Una conexión que trascendía las extrañas circunstancias que los habían unido. La primera prueba, anunció Theon, pone a prueba la sintonía física según la tradición vidiana. Las parejas compatibles deben moverse como uno solo, anticipando las acciones del otro sin palabras ni señales. Una plataforma circular en el centro de la sala comenzó a brillar. Connor la reconoció como un sistema de proyección holográfica similar a los utilizados en el entrenamiento de combate en la Tierra. Bailaréis, continuó Theon. No una actuación coreografiada, sino un flujo reactivo.
El sistema proporcionará tonos musicales y señales visuales. Debéis responder juntos, moviéndoos en armonía. La prueba termina cuando logréis una sincronización perfecta. Cuando uno de ustedes flaquee. Connor miró a Alani, quien le dedicó una pequeña sonrisa alentadora. Bailar no era precisamente su fuerte, pero había recibido suficiente entrenamiento de combate como para tener buenos reflejos y conciencia corporal. Tomen sus posiciones, instruyó Theon. Connor y Alani subieron a la plataforma circular, uno frente al otro. Connor podía ver el nerviosismo en sus ojos plateados a pesar de su apariencia serena. Recibí tu mensaje, susurró. Gracias por la advertencia. Ojalá hubiera podido avisarte más. Tercera y última prueba, la prueba del propósito. Anunció Tom con su voz resonando en la cámara ceremonial. Las parejas compatibles deben compartir no solo cuerpo y mente, sino también visión. Cada uno declarará lo que busca en este vínculo y los antiguos cristales determinarán si sus propósitos coinciden. Connor miró a Alani, quien se mantenía erguida a pesar de la evidente tensión en sus hombros. Su figura trans se había estabilizado en los últimos días. Sus atributos femeninos realzados parecían ahora una parte natural de ella. La encontraba de una belleza sobrecogedora, no solo físicamente, sino también por el brillo de su mente y la fuerza de su espíritu. Dos pedestales cristalinos se alzaron del suelo, resplandeciendo con una luz interior. Coloca tus manos sobre el cristal y luego diles, habla con tu verdad. Alani dio un paso al frente, extendiendo sus dedos esmeraldas sobre la superficie brillante. Busco comprensión, dijo con voz clara y firme. En mi investigación como xenobióloga, siempre he creído que las diferencias entre especies son menos importantes que lo que nos une. Lo que sucedió entre Connor y yo, esta inesperada sincronización biológica, no es solo un asunto personal, representa un avance en la comprensión. La compatibilidad de especies. El cristal bajo su mano palpitó con más intensidad. La resonancia bioenergética que experimentamos no debería ser posible entre un vidiano y un zumbido, continuó, pero existe. He analizado los datos de nuestros dos primeros ensayos y las implicaciones son extraordinarias. Esto podría conducir a aplicaciones médicas revolucionarias, tratamientos para afecciones antes consideradas incurables, nuevos métodos de curación que trascienden las barreras de las especies. Connor sintió una oleada de admiración incluso. En este momento tan personal. La mente científica de Alani trabajaba, viendo posibilidades que otros podrían pasar por alto. Pero más allá de la ciencia, añadió con voz suave, busco una pareja que me desafíe, que me vea como algo más que la hija del alto consejero o un activo político, alguien que valore tanto mi mente como mi corazón. Sus ojos plateados se encontraron con los de Connor. Creo que he encontrado a esa persona. El cristal brilló intensamente y luego se estabilizó en un resplandor constante. Alani dio un paso atrás y Connor tomó su lugar. Colocó su mano sobre el segundo cristal, sintiendo una cálida vibración en la palma. Busco conexión, comenzó. Como diplomático, he dedicado mi carrera a construir puentes entre diferentes culturas y especies. Pero hasta hace poco no me había dado cuenta de cuánto me faltaba. Una conexión personal, alguien que comprendiera tanto mi fortaleza como mi vulnerabilidad. El cristal palpitaba al ritmo de su corazón. Lo que sucedió entre Alani y yo fue inesperado, pero se siente bien. La resonancia bioenergética que compartimos no es solo una curiosidad científica, es un símbolo de lo que es posible cuando nos abrimos verdaderamente a quienes son diferentes a nosotros. Connor respiró hondo, consciente del peso de lo que estaba a punto de decir. Apoyo la visión de Alani sobre las aplicaciones científicas de nuestro descubrimiento, pero más que eso, quiero estar a su lado mientras lo persigue, no como una misión diplomática, sino como su compañero elegido.
Estoy dispuesto a adoptar las costumbres y tradiciones de Vidi para aprender y crecer con ella. Su cristal brilló con la misma intensidad que Alan, y entonces, para asombro de todos, haces de luz se extendieron desde ambos cristales, encontrándose en el centro de la cámara para formar un patrón entrelazado y pulsante. La expresión del alto consejero Theon era indescifrable. Los cristales, habló, sus propósitos coinciden, hizo una pausa y luego añadió con reticencia, las pruebas de compatibilidad han terminado. El vínculo es reconocido. El embajador Cheston dio un paso al frente. ¿Qué significa esto exactamente en términos de protocolo diplomático? La mandíbula de Ron se tensó. Significa que, según nuestras leyes más antiguas, el diplomático Michey ha demostrado ser una pareja adecuada para mi hija. El compromiso previamente acordado queda anulado. Un murmullo recorrió a los testigos reunidos. Eleni se acercó a Connor, entrelazando sus dedos con los de su padre. Seena dijo, hay más. Los datos de nuestras pruebas confirman lo que sospechaba. La resonancia bioenergética entre Connor y yo representa una compatibilidad sin precedentes. Sim, con su permiso, me gustaría establecer una iniciativa de investigación aquí en la estación Nexus, un esfuerzo colaborativo entre científicos vidianos y humanos. Tom pareció luchar internamente antes de responder. Siempre ha sido terca. Hija, como tu madre. Su expresión severa se suavizó ligeramente. La investigación tiene mérito. La apoyaré con una condición. Nómbrala, dijo Elani con cautela. Que ambos regresen a Veridia para una ceremonia de unión apropiada. Sí. Humanos y vidianos, la unión debe hacerse con todos los honores. Connor sintió que la mano de Elani se apretaba alrededor de la suya. Aceptamos, dijo, sorprendiéndose de lo acertadas que le parecían esas palabras. Más tarde, a solas en los aposentos de Elani, finalmente tuvieron un momento para asimilar todo lo sucedido. La recepción diplomática formal había durado horas, con funcionarios de ambas especies deseosos de discutir las implicaciones de su vínculo reconocido. Así que Connor dijo, apartando un mechón de cabello plateado del rostro de Elani, soy un oficial. Encontrar una pareja adecuada ahora, rió ella, el sonido como música para sus oídos. Más que adecuada. Los cristales no mienten, nuestros propósitos sí. Su expresión se volvió seria. ¿De verdad estás de acuerdo con venir a Villa y convertirte en parte de mi mundo? Connor la atrajo hacia sí, muy consciente de su cuerpo transformado contra el suyo. He pasado mi carrera tratando de comprender otras culturas. Ahora puedo vivir una de verdad contigo. Hay algo más, dijo Elani con un brillo travieso en sus ojos plateados. Ahora que nuestro vínculo es oficialmente reconocido, hay una tradición vidiana que aún no hemos observado. Oh, Connor arqueó una ceja. ¿Y qué podría ser? En lugar de responder, ella lo jaló hacia su habitación. Déjame mostrarte, susurró contra sus labios. Resulta que los humanos y los vidianos son compatibles en más formas de las que nadie imaginaba. Mientras cruzaban el umbral juntos, Connor reflexionó que, a veces los avances diplomáticos más profundos comenzaban con algo tan simple como un entrenamiento en el gimnasio y la química inesperada que seguía. Los hijos gemelos de Veridia crearon una luz dorada violeta centelleante e inundaba los jardines ceremoniales. Connor se encontraba en el balcón de la casa ancestral del Alto Consejero, contemplando el paisaje alienígena, que ahora formaría parte de su vida. La flora bioluminiscente pulsaba al ritmo del campo magnético del planeta, creando ondas de color que se extendían por los extensos terrenos. 6 meses habían transcurrido desde aquel fatídico día en el gimnasio de la estación Nexus. 6 meses de negociaciones diplomáticas, avances científicos e inmersión cultural que habían transformado la vida de Connor de maneras que jamás habría imaginado. Admirando la vista, la voz melodiosa de Elan resonó a sus espaldas.
Connor se giró para ver a su compañera, su esposa según los estándares humanos y vidianos, acercándose con una túnica plateada que realzaba su piel esmeralda. Todavía me cuesta creer que esto sea real, admitió Connor, atrayéndola hacia sí. Su figura transformada se había convertido en una parte permanente de su fisiología. Sus curvas realzadas eran ahora tan naturales para ella como su cabello plateado o su piel esmeralda. Todo esto empezó porque no me duché inmediatamente después de entrenar. Elani rió como campanillas de viento en la brisa matutina. El universo obra de maneras misteriosas, aunque dudo que un humano sudor masculino desencadene el ciclo reproductivo alienígena llegue a los registros diplomáticos oficiales. No, pero la primera iniciativa de integración cultural humano-vidiana suena bien, respondió Connor, besándole la frente. Su título oficial como embajadores conjuntos sonaba apropiadamente digno, incluso si su broma privada era que eran especialistas en compatibilidad interespecies. La ceremonia de unión, 3 meses atrás, había sido noticia galáctica. La primera pareja humano-vidiana oficialmente reconocida, con todos los rituales tradicionales del pueblo de Elani. Connor había pasado semanas aprendiendo los intrincados movimientos de la danza de unión, la entonación adecuada de los antiguos votos y el significado de cada prenda ceremonial. Lo que las noticias no habían cubierto eran los momentos privados que los KNS pasaron descubriendo sus cuerpos, la forma en que la piel de Elani brillaba tenuemente cuando hacían el amor, el ajuste perfecto de sus formas. A pesar de ser de especies diferentes, su conexión física solo había profundizado el vínculo bioenergético que se había formado durante las pruebas. Nos quiere en la sesión del consejo esta tarde, dijo Elani, trazando patrones en el pecho de Connor a través de su uniforme diplomático. El programa de intercambio cultural se está expandiendo. 10 diplomáticos humanos más llegarán el próximo mes para un entrenamiento de inmersión. Connor sonrió. ¿Y a cuántos de ellos advertirás sobre los efectos de las feromonas humanas en las hembras vidianas? Eso se tratará extensamente en sus materiales de orientación, le aseguró Elani con un brillo travieso en sus ojos plateados. Aunque podría omitir lo placenteros que pueden ser los efectos secundarios, Nikki. Su investigación sobre la resonancia bioenergética entre sus especies ha arrojado resultados fascinantes. Si bien no todos los humanos y vidianos son compatibles, aquellos que lo son pueden formar vínculos con notables propiedades curativas. Otras 3 parejas humano-vidiana ya han descubierto su compatibilidad, aunque ninguna ha experimentado la dramática transformación física que Eleni ha sufrido. Recibí un mensaje del embajador Cheston esta mañana, dijo Connor. El Centro de Investigación Médica Interespecífica en Nexus ha sido aprobado. Quieren que supervisemos su establecimiento. Los ojos de Elani se abrieron de par en par. ¡Qué maravillosas noticias! ¿Cuándo? Quieren que regresemos dentro de 3 meses. Saben que nos necesitan aquí para completar los protocolos de integración cultural. Connor la acercó más. Además, yo todavía estoy aprendiendo. Ayer tu primo tuvo que explicar por qué se considera encantador. Cuando pronuncio mal la bendición tradicional de la cena, pero escandaloso cuando uso el gesto incorrecto con la mano durante el ritual matutino. Lo estás haciendo extraordinariamente bien, le aseguró Ellen. Los ancianos están impresionados por tu dedicación a nuestras costumbres. Ningún humano ha adoptado jamás la cultura vidiana tan completamente. Yo. Excelente motivación, murmuró Connor, deslizando las manos, para apreciar las curvas que habían captado su atención en el gimnasio aquel día. La piel de Elani se sonrojó con un verde más intenso a su tacto. Tenemos 2 horas antes de la sesión del consejo, susurró ella, oscureciéndose sus ojos plateados con deseo. ¿Es una invitación, embajadora?, preguntó Connor, bajando la voz a un tono ronco que sabía que la estremecía. Es una costumbre vidiana, respondió ella con fingida seriedad. Las parejas recién formadas deben fortalecer su vínculo regularmente durante el primer año.
Bueno, no es mi intención faltar al respeto a las costumbres locales, dijo Connor, permitiéndole guiarlo de vuelta a sus aposentos privados. Más tarde, mientras yacían entrelazados en el resplandor de su pasión, Elani trazó los contornos del rostro de Connor con dedos suaves. ¿Alguna vez te arrepientes de haber dejado atrás tu vida en la estación y de haberte convertido en parte de mi mundo? Connor tomó su mano y besó su palma. Ni por un segundo. Aunque tengo una queja, dijo Elani, arqueando una ceja plateada. Oh, todavía no puedo pronunciar correctamente el título formal de tu padre. Pensó. Hizo una mueca al menos 3 veces durante la recepción de la semana pasada. Su risa llenó la habitación, un sonido que Connor sabía que jamás se cansaría de oír. Mientras la luz de los hijos gemelos de Vidia dibujaba figuras sobre sus cuerpos entrelazados. Reflexionó que a veces los viajes más profundos comenzaban con los momentos más simples e inesperados. Y, a veces, solo a veces, el aroma del sudor humano podía cambiar el rumbo de 2 vidas. Tal vez con el tiempo, la relación entre 2 especies para siempre.